Hola, bienvenido a nuestro canal, algo diferente, bendecimos tu vida en esta hora. Te pedimos que te suscribas a nuestro canal, que nos siga por Facebook, por Instagram, por YouTube, de manera especial para que puedas ser bendecido y puedas recibir un contenido diferente el día de hoy. El día de hoy tenemos un invitado especial y es el evangelista Dauri de la Cruz. Aleluya. Bienvenido, Dauri, a este espacio. Amén, pastora. Es un placer y un beneplácito estar con ustedes. Yo sé que hay personas ahí que van a recibir una palabra de bendición, que van a ser cambiados a través de esta palabra que Dios trae. Yo sé que hoy Dios tiene grandes Algo cosas. Diferente Dios tiene para ti. No te vayas de ahí. Quédate ahí, dale a compartir, suscríbete en el canal, dale a la campanita, ponle un me gusta, ponle un comentario si esta transmisión te ha bendecido. Y así iniciamos nuestro programa, algo diferente. Y es así, es algo jocoso. Dauri, ¿cómo llega al Evangelio? ¿Cómo tú conoces el Evangelio? ¿Qué te atrae para venir al Evangelio? Algo que me atrae y algo que siempre me llamó la atención en el Evangelio es el gozo de Dios que tienen los cristianos. Que es nuestra fortaleza. Sí, y ese versículo, cuando yo llegué al Evangelio, yo lo leí, yo dije, verdaderamente ese versículo es de Dios. ¿Por qué? Porque cada vez que yo iba a la iglesia, cada vez que yo visitaba la iglesia, yo siempre había estos hermanos que adoraban a Dios, que danzaban, que brincaban. Y yo a veces me preguntaba, pero ¿y cuál es el gozo que ellos tienen? Demasiado fuerte. Y a veces yo iba a la iglesia y esas hermanas empezaban a cantar esos coros, empezaban a predicar, y yo veía a esas personas que empezaban a danzar, empezaban a dar vueltas, empezaban a hablar en lengua. Y yo decía, no, pero esto que está aquí adentro está mejor que el mundo. Porque esta gente están gozando sin romo, sin juca, sin cigarrillos, sí están gozando mejor que lo de allá afuera. ¡Santo Dios! Pero dentro de todo eso había algo que me impedía acercarme al Señor. Wow. Desde niño fui un joven que tenía un sueño. Y uno de mis sueños era ser pelotero. Dios. Yo tenía un sueño de convertirme en millonario, de jugar pelota. Desde los 5 años empecé a jugar pelota en la ciudad de San Pedro de Macorís. Y recuerdo que todos los días, pastora, yo soñaba en un play en Grandes Ligas y soñaba pichando. Y yo todos los días me levantaba con este sueño. Tremendo. Yo me levantaba a las 5 de la mañana, iba al play, jugaba pelota, me soñaba jugando pelota, a las 12 de la noche jugando pelota en el patio de mi casa. Pero hay algo que me impresiona y es que cuando Dios, una cosa es el sueño que tienen los hombres y otro es el sueño que tiene Dios contigo. Santo Dios. Muchas veces Dios va a tronchar tus sueños para Él cumplir la palabra de Dios. Porque hay algunas personas que fueron llamados, pero otros fueron escogidos. Wow, Dios mío. Y los que fueron escogidos no viven por la voluntad de ellos, ni por los sueños de ellos, sino por los sueños que ya Dios escribió en el cielo. Aleluya. Y recuerdo que desde los 5 años, pastora, yo empecé a jugar pelota y tenía este sueño de convertirme en un gran pitcher. Y la gente siempre me miraban y me decían, ese joven tiene futuro. Ese joven va a ser grande. Wow. Y recuerdo que a la edad de 10 años, robándome 3 bases, me fracturo el fémur del pie derecho. Dios mío. Y recuerdo que cuando me fracturo el fémur, recuerdo que duró un proceso de 2 meses, 3 meses con un yeso, desde la cintura hasta los pies. Y yo sentí que yo duré 1 año dentro de mi habitación. En esa habitación yo estaba acostado. Duré 3 meses sin ver la luz del sol. Dios. 3 meses que no podía levantarme porque el yeso me daba aquí desde la cintura hasta los pies. Comía, bebía, todo era acostado. Y esto fue un calvario para mí. Esto fue algo doloroso para mi familia. Yo vi a mi madre angustiada, mi madre que lloraba por esto. Y recuerdo que en ese momento yo empecé a hacerme preguntas. Yo decía, yo volveré de nuevo a jugar pelota. Yo volveré de nuevo a ver mis sueños cumplidos. Y recuerdo que desde ese momento ese sentir empezó a irse en mí de volver a jugar pelota. Y cuando llego a Santo Domingo a la edad de 11 años, en el año 2010, yo estaba en los caminos del Señor, porque mi mamá se había convertido en San Pedro de Macorís, y yo estaba en los caminos del Señor. Pero en ese momento me salgo de los caminos del Señor porque nunca me enseñaron qué era el poder de Dios. Nunca tuve una revelación de quién era Jesús. Y quizás hay muchas personas en esta hora que están confundidos.
Porque a veces le hablan del evangelio, ven el evangelio, pero ellos no entienden por qué Jesús murió en la cruz del Calvario. ¿Por qué nosotros adoramos a un Dios vivo y de poder? ¿Por qué nosotros bendecimos a un Dios tan grande? Y yo no entendía esto. Y ahí en ese momento yo salgo de los caminos del Señor. Empiezo a tener juntiñas que no eran de Dios. Por eso es que hay un versículo en la Biblia que dice que las malas juntiñas y las malas conversaciones corrompen la buena costumbre. Dios mío, qué tremendo. Y hay mujeres de Dios que me están escuchando, que ahora mismo sienten que sus hijos están en la droga, están en los vicios, y es a causa de las malas juntiñas. Porque hay un refrán que dice, dime con quién anda y yo te diré quién eres. Uy, sí. Y en Los viejos usaban mucho esos términos. Y esto es algo que es una cadena. Los jóvenes que tienen buena costumbre, cuando se juntan con otra persona de malas costumbres, se corrompen. Dios. Y ahí es donde Satanás empieza a atacar a los jóvenes, empieza a dañarlo, empieza a entrarlo en el mundo de la vanidad, en el mundo de los vicios. Y recuerdo, pastora, que en ese tiempo yo salgo de los caminos del Señor, empiezo a tener malas juntiñas, amigos en caminos depravados, en las drogas, en la delincuencia. Y ahí es donde yo empiezo a crecer como joven. A la edad de 12 años, yo llegaba a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana a mi casa. Y recuerdo que había algo que me impresionaba, y era que yo siempre veía a mi mamá en el piso, de rodillas, orando. Wow. Y yo voy a hablar con mujeres en esta hora, que tienen sus hijos descarriados, que tienen sus hijos en el mundo. Ellos piensan que Dios no la está escuchando, pero cuando una persona tiene promesa, la Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo, y tú salvo, y tu casa serán salvos. Dios mío, Padre. Y yo recuerdo que cuando yo llegaba de estar con mis amigos, yo siempre veía a mi mamá en el piso y decía, pero esta mujer está loca. ¿Y qué es lo que esta mujer le hay al piso? Pero por Dios. Y recuerdo que un día yo entré a su habitación y hubo algo que me impresionó. Y fue que cuando yo entré a su habitación, yo pude ver una hoja y pude ver una lista de 20 peticiones. Y una de esas primeras listas decía, Señor, mis hijos son tuyos. Cuando yo vi esto, las lágrimas se me salieron, las piernas empezaron a temblarme, empecé a sentir el llamado de Dios en mi vida, empecé a sentir un toque de... esa palabra. Me estremeció, porque la gente que tiene llamado, Dios lo va a perseguir. Donde quiera que esté. Donde quiera, siempre se va a aparecer un hombre de Dios con un tratado. Y yo recuerdo, pastor, que yo tenía 5 pantalones específicamente, y en los 5 pantalones había más de 4 tratados en cada uno. A veces yo iba al colmado a comprar una agua pensando que tenía una papeleta y cuando salió un tratado. Y yo decía, Dios mío, ¿qué persecución es que yo tengo? Pero bendito Dios. Porque la gente que tienen llamado son perseguidas por Dios, la gente que tienen promesa. Y yo no entendía esto. Y recuerdo que iban los testigos de Jehová. Y yo decía, no, pero es que hay algo como que no me cuadra aquí. Hay algo como que no me llama. Y recuerdo que tenía una persecución con los testigos de Jehová porque iban a mi casa. Yo me la embalaba. Yo agarraba, cerraba la puerta y me iba corriendo. Ellos son persistentes con la palabra, pero no tienen el fuego del Espíritu Santo. Y yo decía, no, pero es que hay algo. Y recuerdo que una vez me evangelizó otro testigo de Jehová. Y ese testigo de Jehová era homosexual, bebía vino. Y yo dije, no puede ser. Aquí no está Dios. Dios mío, por eso es que una persona no puede estar en agua dulce y en agua salada. Y esto me impresionó. Hay que hacer un llamado a los que están en agua dulce. Ay. Esas personas que están en las aguas tibias, Dios no necesita personas tibias. Sí. Dios necesita gente caliente que estén prendidos las 24 horas. Mío. Gente que estén llenos de la presencia de Dios. Aleluya. Y hablarle esto me impresiona porque yo era un joven que le vivía corriendo a Dios. Y yo sé que hay muchos jóvenes que están siendo marcados. Y una de las ataduras más fuertes que yo tenía era la música. La música. Era muy atraído por la música urbana. Y esto es uno de los activos de Satanás para engañar a la juventud. La música. La marca. La música, cuando entra al oído de un joven, el joven empieza a hacer cosas que no debe hacer. Si está en vicios, empieza a consumir droga. Porque este es un mensaje que Satanás transmite a través de esa persona para dañar a la juventud. Dios mío, qué tremendo. Es muy fuerte. Y esto era algo que me tenía atado. Pero me impresionaba algo, pastor, era que cada vez que yo salía a una esquina siempre había una evangélica. Siempre aparecía una mujer. Dios te bendiga, Dios tiene un propósito contigo. Había decía, una marca que lo estaba persiguiendo. Algo me perseguía. Pero yo no entendí. Hay gente que Jehová lo está persiguiendo y que Jehová no lo va a dejar de perseguir hasta que Dios cumpla el sueño y el propósito de Dios. Gracias.
Y recuerdo que yo iba a las iglesias y la visitaba. Y yo tenía miedo, porque yo veía las manifestaciones de Dios. Yo decía, desde que caiga el primero yo me voy corriendo. Yo le tenía miedo a eso. Y de que el Espíritu de Dios empezaba a tocar gente, de que caían 2, 3, el corredero. ¿Por qué? Porque los demonios saben cuando Dios tiene propósito contigo. ¿Cómo hacer? ¿Saben por qué? Porque Dios me quería libertar. Wow. Y con esos espíritus que están dentro de los cuerpos, saben que Dios te quiere libertar. Te va a decir, sal corriendo de la iglesia. Y cuando empezaba las administraciones, yo agarraba y salía corriendo. Hay gente que no aguanta estar un segundo en la iglesia. Sí. Es los demonios que son demonios que le hablan y le dicen, no, le turban el pensamiento y no pueden estar tranquilos, empiezan a moverse y salen corriendo. Entonces yo llegaba a un culto, llegaba a una campaña de que Jehová empezaba a tocar el corredero. Y a veces como que lo amarran los pies para que no estén parados. Así es. Pero qué tremendo. Es muy fuerte. Es muy tremendo eso. Pero yo recuerdo algo y es donde Dios empezó a tratar conmigo, pastora. Y es cuando Dios empieza a librarme de la muerte. Yo recuerdo que yo estaba junto a unos amigos y pasó un problema. Y recuerdo que el problema era con la juntiña con que yo estaba. Hubo un amigo mío que le dieron un tiro en un pie, a otro le dieron un botellazo, a otro lo partieron, a otro le dieron en la pierna. Wow. Pero yo salí sin un rasguño de ese lugar. El Señor te guardó. Y cuando yo llego a mi casa, lo primero que llevo a mi mamá de rodilla orando. Y yo decía, verdaderamente con una mujer ora, Dios tiene el cielo abierto a su favor. Gracias. Verdaderamente con una mujer ora, Dios le concede las peticiones. Gracias. Y yo decía, no es normal que todos salgan heridos menos yo. Dios mío, mi alma te alaba. Y recuerdo que pasó por segunda vez, donde me encontré un problema en donde todos mis amigos salieron heridos, pero yo no salí herido. Y yo me preguntaba, pero ¿qué está pasando? Entonces ahí Dios empezó a tratar conmigo. ¿Cómo Dios empieza a tratar conmigo? A través de revelaciones. Yo recuerdo que un día yo sueño y veo la ropa de mi mamá en la cama. Sí, solamente veo la ropa. Voy a la otra habitación y veo a mi hermano pequeño que solamente está la ropa. Y yo salgo corriendo y empiezo a decir, Cristo vino. Wow. Yo me quedé y Cristo vino. Dios mío. Recuerdo que yo ese día salí, me levanté llorando porque fue tan real que en el sueño yo empecé a llorar. Yo dije, Señor, me quedé porque no acudí a tu llamado, me quedé por no escucharte y empezaba a pensar en todas las personas que me daban un tratado, empezaba a pensar en todas las personas que me llamaban, que me predicaban. Y yo decía, Dios mío, se fue mi madre para el cielo y yo me quedé. Santo Jesús. Y recuerdo que había un varón que se empezaba a predicar como a 3 esquinas de mi casa y se subía en un plato. Y todas las tardes ese hombre empezaba a llamarme. Y empezaba a decir, hay un joven que me está escuchando, hay un joven que tiene un llamado, hay un joven que le está corriendo a Dios. Y yo recuerdo que esa voz entraba por mi habitación y empezaba a tratar conmigo. Y era una persecución porque tenía una atadura por el mundo. Yo empezaba a decir, pero ¿qué van a decir mis amigos cuando me vean con una Biblia en la mano? Yo nunca usaba camisa. ¿Qué van a decir cuando me vean con unos zapatos? Y ahí donde los jóvenes tienen esta atadura. Wow. ¿Qué van a decir los otros? ¿Qué van a decir? Yo me preguntaba eso y Satanás empezaba a engañarme. ¿Qué van a decir cuando te vean a una Biblia? Porque todos te conocen. ¿Qué van a decir cuando te vean predicando? Wow, muy tremendo. Y recuerdo que por segunda vez, pastora, tengo este sueño donde Cristo viene y yo me quedo de nuevo. Y yo digo, aquí hay algo que no está bien. Y recuerdo que cuando visito a la iglesia, alguien me hace la invitación. Lo primero que Dios hace es que agarra a una mujer desde el altar y empieza a profetizar. Aquí hay alguien que vino a arrepentir y si el diablo le está haciendo la guerra. En ese momento yo sentí que mi corazón empezó a palpitar. Y ese joven está aquí, dijo esa mujer. Ese joven Jehová lo ha librado 3 veces de la muerte. Y empecé a tener esta guerra en mi mente, por ese día no me arrepentí. Y recuerdo que ese día salgo porque le salgo corriendo el llamado. Yo te quiero decir algo, tú no le puedes correr porque el llamado te va a alcanzar. Y cuando salgo corriendo, recuerdo que llego a una casa, pastora, y eran las 12 de la noche y el cielo se oscureció. La luna, yo empecé a ver todo negro. Y empecé a ver un espíritu de muerte que estaba detrás de mí. Yo empecé a ver esa sombra que se posó sobre mi cabeza. Y algo me decía, hoy te mato. Oh, Rabasanda, Rabasama.
Algo me decía, hoy es el día donde tú te vas a morir. Pero había otra voz que me decía, corre a la iglesia. Pero ya la iglesia estaba cerrada. Dios mío, qué fuerte. Y yo estaba entre la espada y la pared. Y ese espíritu me decía por un oído, hoy yo te mato desde que tú salgas de esa casa. Pero había otra voz que me decía, sal corriendo, porque tú hoy necesitas servirle a Dios. Ey, mi alma te alaba. Y empecé a tener una persecución espiritual. El cielo se oscureció y yo podía ver todo negro. Recuerdo que yo salí corriendo de esa casa y salgo corriendo, salgo caminando. Y cuando salgo caminando en la esquina empiezo a escuchar tiros. Que alguien empieza a tirar y yo salgo corriendo y algo me dice, esos tiros iban para ti, pero yo no lo permití porque hoy yo te voy a salvar. Arrabasanda, arabasama. Y yo salgo corriendo y salgo corriendo. Recuerdo que subo una subida y alguien me dice, hay un hermano que vive en tal casa. Recuerdo que eran las 11 de la noche, pastora. Y cuando yo llego a la casa de ese hermano, yo le digo, yo necesito hoy recibir a Cristo. Dios mío. Porque el ángel de la muerte me está persiguiendo para matar. Ay, Dios mío. Y hay personas que han sentido el ángel de la muerte a su lado. Yo vengo a decirte, Jehová tiene llamado contigo. No le siga corriendo el llamado porque Dios te está librando de la muerte. Yo nunca en mi vida había sentido una presencia tan maligna como ese día. Y ese día el Espíritu de Dios me habló y me dijo, el ángel de la muerte fue enviado para quitarte la vida. Y cuando ese joven me ora, pastor, yo pude sentir dos ángeles. Uno se puso a mi izquierda y otro se puso a mi derecha. Y ese evangelista me dice, desde hoy, dos ángeles te van a cubrir. Recuerdo que yo salí ese día de esa casa y yo no me di cuenta cómo yo llegué a mi casa. Porque mi casa quedaba 1,5 kilómetros. Y cuando yo llego a mi casa, yo siento que yo estoy caminando en los aires. Wow. Y me acordé de esa palabra que me dijo ese joven. Hay dos ángeles que te van a llevar a tu casa. Y cuando llego a mi casa, digo, tengo que decirle a mi mamá esto. Dios mío, Padre. Porque esta mujer tenía 4 años, 5 años orando por mí. Mientras yo estaba en el mundo, esta mujer decía, él es un evangelista. Y hay mujeres que me están escuchando en esta hora, que le están diciendo a Dios, mi hijo que está en la droga, Jehová lo va a sacar de ahí. Jehová va a hacer un milagro. Y cuando yo le digo esto a mi mamá brincó de la cama y me abrazó. Y desde ese día, algo nuevo en mí empezó a nacer. Empezó a nacer un amor por Dios, por conocer la presencia de Dios. Recuerdo que yo llegaba a la iglesia, yo iba de lunes a domingo. Porque yo decía, lo que está en la casa de Dios es mejor que lo que el mundo me podía ofrecer. Wow, lo que dice el salmista. Wow. Su presencia era tan fuerte que yo no quería salir de la iglesia. Ay, Dios mío. El culto se acababa y yo me quedaba sentado. Muchas veces me quedaba en la noche y no quería irme. Dios mío. A causa de la presencia de Dios. Gracias. Y es ahí donde Dios empieza a llamarme. Y yo recuerdo, pastora, que en un proceso Dios me habló porque yo no entendía el llamado. Sí, el propósito. Y Dios me reveló algo que yo no sabía. Wow. Yo recuerdo que yo estaba en Arroyo Hondo, en un sector llamado La Puya. Yo estaba visitando a un amigo y yo estaba sentado en una esquina, estaba llorando, tenía la cabeza hacia abajo. Y salió un profeta venezolano, yo nunca en mi vida lo había visto. Y este hombre me señaló y me dijo, mira, tú eres un milagro de Dios. Wow. Cuando tu mamá tenía el primer mes de embarazo, Ay, santo. tu mamá tuvo un aborto y empezó a desangrarse. Tú no lo sabes, pero cuando tú llegas a tu casa, pregúntale a tu mamá qué pasó en el primer mes de embarazo. Oh, rabasanda, rabasanda. Yo no sabía que yo estaba en la tierra por un milagro de Dios. Cuando yo le digo, mami, cuéntame qué pasó cuando yo tenía el primer mes de embarazo. Y mi mamá me dijo, yo empecé a desangrarme. Los médicos pensaron que te iba a abortar. Pero cuando me revisaron me dijeron, el niño está ahí, está vivo. Rabasanda, rabasama. Yo declaro hoy que Dios hace milagros. Wow. ¿Y qué tú le aconsejas a esas personas que están con mala compañía? Ay, Dios. Y aquellos que corren del llamado. Esas personas, lo primero es que Satanás va a usar ese espíritu para atarte, para hacer una alianza. Y para que esa persona se relacione con ese espíritu que aporta esa otra persona para que no pueda ser libre. Pero yo te quiero decir algo de parte de Dios.
Así como yo me sentía atado a ese espíritu. Aleluya. ¿A qué iban a decir mis amigos? A que me iban a avergonzar. Dios me dio una palabra y Dios me dijo, encárgate de lo mío que yo me voy a encargar de lo tuyo. Y así ha sido. Y yo recuerdo que yo usaba gorras, yo usaba cadenas, usaba joyas. Y alguien me dijo, mira, tú no tienes que dejarlo, porque ese evangelio es real. Me dijo, Dios te lo va a quitar. Dios mío, mi alma te alaba. Y yo recuerdo que yo tuve una revelación que yo iba al culto y yo tenía mi ropa planchada de la que me iba a poner. Y vi la cadena partida en dos. Vi la gorra partida en dos y vi los aretes partidos en dos. Y desde ese día jamás tuve el deseo de ponerme todas esas cosas. Yo quiero decirte algo. Dios te va a libertar. No importa cuán atado estés y cuán sientas que no puedes salir de esa situación. Solamente tienes que dar el paso porque Dios se va a encargar de transformar tu corazón. Dios se va a encargar de hacer el milagro en tu vida. Y así como Dios lo hizo conmigo, que la atadura más grande que tenía era la música. No podía dejar la música. Dios me dijo, así como hay rap en el mundo, así como hay música urbana en el mundo, así yo también tengo adoradores, artistas en mi camino. Oh, Dios mío. Tú no necesitas esa música para sentirte bien. Gracias, Señor. Porque Dios va a empezar a cambiar tu historia. Gracias. Y desde ese día mi vida cambió. Wow. Mi vida cambió. Tengo 6 años sirviéndole al Señor. Y nunca me he apartado de Él. Dios mío, mi alma te alaba. Porque cuando Dios te llena, te sacia. Dios te llena, cuando Dios te llena, ese gozo, nadie te lo puede quitar. Aleluya. Wow. Gloria a Dios. Esto está muy fuerte. Poderoso. Esto ha sido tremendo. Va a haber una segunda parte. Ay, 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 ay. Esto está poderoso. Bendecimos tu vida ahí donde está. Dale a compartir, suscríbete a nuestro canal. Dale a la campanita. Bendecimos la vida de Dauri de la Cruz por tremenda palabra de parte de Dios. Dauri, así para despedir, quiero que haga una oración y así cerramos este espacio, algo diferente. Wow. Padre, en el nombre de Jesús, tú me estás escuchando en esta hora. Yo necesito que tú levantes tus manos, porque Dios en esta hora va a empezar a hacer milagros a tu favor. Hay vientres que me van a escuchar, mujeres que tienen un niño en su vientre y que el diablo ha dicho que lo va a abortar. Pero yo voy a cancelar esa palabra, y es que ese ministerio que Dios puso dentro de ti, nada lo va a detener. Ese ministerio que Dios puso en ti, nada ni nadie lo va a detener. Y yo declaro en esta hora que todo yugo, toda cadena cae por tierra en el nombre de Jesús. Mujeres que no pueden ser libres, ahora son libres por la sangre de Cristo. En esta hora yo estoy viendo como la unción de Dios entra por la cámara y empieza a libertar personas que están atadas a brujería, están atados a hechizos, están atados a hechizos de prostitución, a hechizos de brujería que no pueden salir. Te dice el Señor, te liberto en esta hora y vas a testificar de lo que Dios va a hacer. Oh, Rabasanda, vas a testificar de la grandeza de Dios. Yo envío una palabra en esta hora a alguien que me esté escuchando y vengo a decirte, es el tiempo de que tú no le sigas corriendo el llamado. Es el tiempo de que tú hoy te levantes y decidas, porque Dios va a empezar a cambiar tu historia de derrotado, tu historia de quebrantado, tu historia de mendigo. Hoy Dios la cambia, porque Dios empieza a hacer un cambio con alguien que me está escuchando en esta hora. Ondarabasanda. Gente que están atrás de la depresión, gente que ya han agarrado el gilet para cortarse. Te dice el Señor, el diablo quiere matarte, pero yo tengo propósito contigo. Gente que pensaron que no iban a llegar al 2021 vivo, Jehová lo tienes vivo. Te dice Jehová, no es coincidencia, no es que tú tienes más vida que un gato, no, lo que pasa es que tú tienes propósito. Y vengo a hacer un llamado a todos aquellos que tienen propósito. Te dice el Señor, mi propósito es eterno. Muchas veces vas a sentir que tus sueños sean tronchados, como lo fue el mío. Pero yo estoy viviendo mi mejor sueño. Ay, Dios mío. Porque le estoy sirviendo al Dios que es el dueño del oro y de la plata. Y yo vengo a decirte algo. Si sientes que tus sueños ahora mismo están siendo tronchados, están siendo quebrantados, es porque ya Dios está escribiendo un sueño mejor en ti.
Es porque ya Dios tiene el lápiz escribiendo. David dijo: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro fueron escritas todas aquellas cosas de mí, sin faltar ni una de ellas. Que yo te quiero decir con esto: que Dios te escogió desde el vientre de tu madre, y que los milagros, las promesas que Dios va a hacer contigo, ni una de ellas van a faltar para que Dios la cumpla a tu favor. Bendigo tu vida en esta hora, porque yo sé que en este momento está siendo transicionado, está siendo cambiado. Yo veo una persona en esta hora que le cae un manto arriba, y esa mujer está siendo libre. Está siendo libre de atadura de hechicería. Ay, Dios mío. Yo veo que Dios empieza a cortar un lazo en esta hora, y que Dios empieza a cortar cosas en tu vida. Te dice el Señor: llegó el momento de que tú vivas el sueño de Dios. Ay, Dios mío. Padre, bendigo esta generación y aquellos países que no están escuchando, Señor, porque las naciones testificarán de lo que tú estás haciendo en esta tierra y en este año. Aleluya. En nombre de Jesús.